Hoy es un día muy especial porque Dios me da el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra. Reciban de mi parte un saludo muy especial. El tema de hoy es muy especial para mí porque voy a hablar del perdón. El perdón es algo que nos hace disfrutar de confianza, nos hace disfrutar de paz, de tranquilidad cuando lo hemos experimentado en nuestra propia vida. Yo creo que todo cristiano debe de saber lo que representa el perdón. Yo quiero hoy dedicar estos 30 minutos hablando del perdón, porque todo creyente debe de saber que para ser hijo de Dios se necesita ser perdonado. Y hoy tengo aquí un relato que me hace meditar mucho, y es de la vida de José. La vida de José está escrita en Génesis capítulo 37. Desde el capítulo 37 usted puede leer la historia de José hasta el capítulo 50 de Génesis. Ahí usted va a encontrar toda la historia de la vida de este jovencito. Cuando apenas él tenía 17 años, fue vendido por sus hermanos, porque sus hermanos no lo querían por el hecho de que José era muy amado por el papá. De igual manera, hoy en día hay muchos hijos de Dios que están siendo odiados por sus hermanos por el hecho de ver que estos hijos de Dios han hallado gracia ante su presencia. Y esto es lamentable que esté sucediendo hoy en día, como en el tiempo de José. Hay muchos José en el día de hoy que están viviendo una pesadilla por sus hermanos. Pero ¿sabe qué? Lo tremendo de todo es que Dios, cuando ha puesto de su amor en la vida de alguien, por más difícil que le hagan la travesía aquí en la tierra, siempre el favor de Dios se tornará para bendición en toda circunstancia. Yo quiero orar para poder compartir hoy acerca del perdón. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por esta oportunidad que me das de poder compartir tu palabra y poder hablar de algo muy valioso en la vida de nosotros, y es el perdón. Estoy seguro que tu palabra hará efecto en la vida de cada persona que la reciba con humildad. Padre, te pido que nos ayudes a aprender a perdonar. En este relato, donde narra la vida de José, podemos ver que todo lo malo que sus hermanos trataron de hacer con él se tornó para bendición, por cuanto el favor tuyo estaba con José. Te pido, buen Dios, que seas propicio y nos ayudes a disfrutar el perdón verdadero, el perdón que hemos recibido de tu parte, y que también podamos hacer uso del perdón a nuestros hermanos cuando nos ofenden. Padre, te pido de antemano que des oportunidad de vida eterna a aquellos que están sin fe y sin esperanza. Y para los que ya estamos en el camino de la fe, ayúdanos a mantener esa certeza que somos tus hijos y que necesitamos aprender a vivir para agradarte a ti. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bueno, los que son creyentes, los que son cristianos, ya saben la historia de José. Pues es una historia muy grande y que desde niño se la enseñan a uno nuestros padres, la aprendemos de memoria, pero muchas veces solamente la aprendemos como un cuento nada más. Pero cuando vemos el significado del perdón o del propósito de Dios en la vida de alguien que Dios ama, a mí me impacta esta historia. Como le decía, desde el 37 de Génesis, usted puede leer 37 hasta el 50. Allí va a poder encontrar todo el relato de la vida de José, todo el acontecimiento, la razón por la cual los hermanos llegaron a venderlo. Pero yo me quiero enfocar en algo hoy muy especial, cuando José le dijo algo a sus hermanos. Y esto lo vemos en el capítulo 45 de Génesis. Cuando José se da a conocer a sus hermanos después de toda la travesía que ha vivido este varón, incluso hasta el grado de llegar a ser encarcelado, de vivir una temporada de sufrimiento, llega el tiempo donde José, Dios lo ha puesto como gobernador en Egipto. Y es cuando José se da a conocer a sus hermanos. Veámoslo en el 45 de Génesis, capítulo 45 de Génesis, y en el versículo 4 dice la palabra de la siguiente manera: Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra, y para darnos vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda la casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Aquí usted puede notar lo que Dios hace cuando ha puesto los ojos en alguien muy especial. José tenía una bendición de tener el amor de su padre, de Jacob, de Israel. Por el hecho de ser muy amado por su padre, los hermanos lo vendieron para ser un esclavo. Pero lo que sus hermanos no sabían era que todo eso Dios lo iba a tornar para bendición. Por eso, ahora que usted está en la vida cristiana, usted debe de procurar entender que si usted es hijo de Dios y está obedeciendo su palabra, si usted está agradando a Dios, si usted está viviendo, como le decía yo el día de ayer, dando fruto de hijo de Dios, usted debe tener la plena seguridad que por muchas trabas que le quieran poner, por muchas cosas malas que le quieran hacer, siempre el favor de Dios va a estar con usted. Y al final
de su historia, se darán cuenta aquellos que le trataron de hacer daño, que el favor de Dios siempre estuvo con usted. Yo quiero llevarlo al Nuevo Testamento, donde se relata lo que dice Jesús acerca del perdón. Porque la vida de José nos enseña a nosotros el propósito de Dios en la vida de alguien que Él le ha dado el privilegio de tener dones, de tener una relación con Él. Porque José, usted puede darse cuenta que él era dotado de parte de Dios. Tenía una bendición que Dios le daba sueños proféticos, sueños que tenían un significado. Y por tener la gracia de Dios y tener el amor de su padre, pues José, cuando él veía la mala conducta de sus hermanos, él la denunciaba a su padre. Así como hoy en día, a veces hay que denunciar la maldad de nuestros hermanos. Y muchos se molestan cuando nosotros hablamos de la mala conducta de nuestros hermanos. Estoy hablando en el ámbito espiritual, cuando hablamos del mal comportamiento de nuestros hermanos. Entonces, por el hecho de tener el favor de su padre, los hermanos de José llegaron a odiarlo tanto que prepararon un plan para engañar hasta su propio padre, diciéndole que una fiera lo había devorado. Y usted sabe la historia. A lo que yo lo quiero llevar en esta hora es que cuando una persona haya gracia ante la presencia de Dios, por más daño que le quieran hacer, siempre el favor de Dios se manifestará. Al final de la carrera de este creyente, se manifestará que el favor de Dios siempre estuvo con él, así como lo vemos en José. Entonces, yo quiero llevarlo, como le estaba diciendo, acerca de lo que uno de los discípulos le dijo a Jesús. Y este discípulo es Pedro. Cuando él se le acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Esto está interesante, este tema. ¿Sabe por qué? Porque si usted ha sido un seguidor de mi programa, sabe que yo he hablado muchas veces acerca de lo que es tener un corazón perdonador, porque en mi propia vida he experimentado el perdón de Dios hacia mí, y también he experimentado el perdón de mi persona hacia las personas que me han hecho daño. Por ejemplo, en los trabajos yo he tenido personas que se han portado mal conmigo. Desde mi niñez yo viví muchas ofensas, viví maltratos de personas hacia mí, ya sea en la escuela o en la familia, en el trabajo, ya siendo una persona adulta. Cuando yo he compartido acerca de la muerte de mi papá, conocer personas que estuvieran involucradas en la muerte de mi padre, yo llegué un tiempo a tener un odio tan grande, un deseo tan grande de vengarme. Un tiempo cuando llegó un grupo de personas a mi casa a robar todas las cositas que con tanto esfuerzo habíamos obtenido, yo sentía deseos de hacerle daño a las personas que habían robado. Pero a través del tiempo en el que Dios me ha ido llevando
sumergiéndome en la palabra, empecé a darme cuenta de que hubo un cambio que jamás pensé que se podía llevar a cabo en mi vida. Entonces muchas veces es posible que hayamos experimentado el perdón de Dios hacia nosotros, pero no el perdón de nosotros hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo. Pero déjeme decirle que para mí me impacta acerca de lo que dice la palabra cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Esto es tremendo cómo se sentirían ellos. Yo me he encontrado con personas de las que ellos saben perfectamente bien que yo sé que ellos robaron, que ellos me hicieron daño. Ellos saben que yo lo sé. Y cuando me ven con la tan grande tranquilidad que yo los saludo, que yo les hablo, esto es impactante. ¿Por qué? Porque de verdad no siento nada en contra de ellos. Entonces, me motiva el Señor en este programa a hablar del perdón para que aquellas personas que no han experimentado el perdón de ellos hacia otra persona, quizás ya experimentaron el perdón de Dios, pero que todavía no han puesto por obra el perdón hacia las personas que les han hecho daño, para que se den cuenta lo precioso que es ser un creyente con un corazón perdonador. Esto es glorioso y por eso me atrevo a hablar de esto, porque le estoy hablando con convicción de que la palabra de Dios es real. Y le quiero hablar acerca de lo que dice Mateo capítulo 18, verso 15 en adelante, porque está hablando aquí y dice: si tu hermano peca contra ti. Y también está hablando de la parábola del siervo que no perdonó, aún ya siendo perdonado. Y la palabra dice de la siguiente manera, Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Quién está dando esta enseñanza? El que murió por amor a nosotros, el que perdonó nuestros pecados, es el que está dando esta enseñanza acerca del perdón. Y dice el 18:16 de Mateo: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amados hermanos que me escuchan hoy, hay mucho creyente que no recibe lo que pide porque no está de acuerdo con su hermano. Cuando usted tiene problemas con un hermano porque lo está ofendiendo, porque está hablando mal de usted, porque lo critica, ¿qué es lo que Jesús enseña a hacer? Pues es hablar con él. Esto es dentro del pueblo comprado con la sangre de Cristo. Aquí está hablando de la familia de la fe. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no son conocedoras de la palabra de Dios y nos han ofendido? Pues en este caso, muchas personas de las que yo he perdonado aún no son creyentes todavía. Y yo ni siquiera les tuve que ir a decir: ¿sabes qué? Tú hiciste lo malo contra mí, tú me robaste, tú
hiciste complot para la muerte de mi padre. No lo hice, ¿sabe por qué? Porque son gente que no conocen a Dios. Aún no son mis hermanos. Mas sin embargo, puedo decir 100% que los he perdonado porque no siento nada en contra de ellos. Ahora, cuando ha habido hermanos que se han portado mal y han hablado mal de mí, yo he tratado de reprenderles y confrontarlo y decirle, hermano, usted ha mentido, usted ha pecado con lo que ha dicho porque está diciendo mentira. Entonces, esa debe de ser la forma en que debemos de conducirnos ya como creyentes. Ahora, ¿qué sucede cuando dice Jesús? Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El estar de acuerdo con un corazón perdonador, transparente, tenemos un potencial como hijos de Dios impresionante. Entonces necesitamos aprender a perdonar para que con corazones transparentes y estando de acuerdo como hijos de Dios podamos tener tiempo glorioso donde podemos con confianza acercarnos al trono de gracia y pedir lo que necesitamos, pedirle al Señor que nos ayude. Entonces me hace meditar este relato de este hombre cruel, de este siervo que no pudo perdonar, aún habiendo experimentado el perdón de su Señor. Mire qué tremendo está esta parábola que Jesús habla cuando Pedro se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Después de qué le pregunta Pedro esto, después de la enseñanza que Jesús le dice que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele a solas. Entonces, después de esto es que Jesús se acerca, Pedro se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Vemos lo que le dice Jesús, 18:22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Escuche bien, qué tremendo esto. Esto es muy conocido, pero si nosotros solo lo leemos y no nos detenemos a meditar acerca del perdón, esto es un relato nada más. Pero cuando usted detenidamente escucha bien y póngase en el lugar de este hombre que estaba en esta condición, si fuese en este caso que yo estuviera en esta crisis que este hombre estaba, endeudado que jamás podría pagar a tal grado que tenía que pagar, vender a su mujer e hijos para que pudiera pagar. Qué tremendo esto. Entonces este hombre estaba destrozado y empezó a suplicarle a su señor. Y mire que dice que este siervo, movido a misericordia, viendo que este hombre estaba suplicando, vino y le perdonó. Le perdonó la deuda. Y viendo, dice, entonces vemos que saliendo aquel siervo que había recibido el perdón, que había recibido la misericordia hecha realidad
Porque dice que aquel hombre, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aquel hombre salió libre. Pero ahora vemos lo que sigue. Esto es impactante. Entonces, su consiervo, postrándose a sus pies. Entonces dice el 28. Pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. A él le habían perdonado 10,000 talentos. Ahora él encuentra a un consiervo de él que le debía 100 denarios, una cosa muy insignificante lo que le debía. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Perdón. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¡Qué tremendo esto! Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¡Qué impactante! Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Amado hermano, esto tiene que usted tomarlo muy en cuenta. Por eso cuando el relato en la palabra, cuando dice que Jesús, clavado de pies y manos, viendo los que lo habían crucificado, habló del perdón y les dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Qué tremendo ejemplo del perdón. Tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos. Tanto pecado que Dios nos ha perdonado y por qué muchas veces nosotros no podemos perdonar ofensas tan insignificantes. Si hablamos de deudas, yo le puedo decir que he tenido la experiencia de que no le voy a hablar mucho de mí, pero tengo experiencias donde personas me han quedado mal. Pero a través de esta parábola, yo he aprendido lo que es la dicha del perdón, lo que es ser perdonado. Lo terrenal, eso es pasajero, porque si usted le deben algo, usted trabajando puede recuperar aquello que no le quisieron pagar. Pero, amado hermano, la deuda más grande que se nos ha perdonado es esa maldición en la que habíamos caído, de estar condenados a una muerte eterna, a vivir en condenación, después de la muerte, resucitar para tormento. Eso es tremendo, y que nosotros no podamos perdonar una pequeña o insignificante ofensa de nuestro hermano, porque yo conozco, y déjeme decirle, que si usted se pone mal, como se ponían mal los hermanos de José cuando él denunciaba la maldad de sus hermanos a su padre, si usted se molesta porque yo estoy denunciando la maldad de muchas personas que dicen ser cristianas, y por el hecho de haber sido ofendidos por un hermano, por una hermana, están tan enemigos que no quieren saber nada de esta persona. Esto es grave por el hecho de no aprender a perdonar. El tiempo se me fue. Yo creo que voy a seguir hablando de esto porque esto es inmenso. Esto es para hablar mucho de aquí, pero yo quiero
que usted en este ya último minuto medite. Si a usted le cuesta perdonar, solo piense en lo que Dios le ha perdonado. Y si Dios le ha perdonado la deuda que no había forma de pagar, solamente con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario fue posible el pago de la deuda para que ahora nosotros seamos verdaderamente libres y podamos disfrutar de una vida preciosa. Por eso procuremos, hermanos, si estamos en discordia entre hermanos, busquemos el perdón, porque de esta manera vamos a tener acceso y en un acuerdo mutuo podemos acercarnos al trono de la gracia, pedir lo que queremos y vamos a recibir lo que pedimos. Qué precioso es ponerse de acuerdo aquí en la tierra con otro hermano que está con un corazón perdonador y empezamos a pedir algo al Señor y vemos las grandes respuestas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el tiempo que me has dado. Solamente quiero dejar esto, papito, en el corazón de los oyentes, para que si hay discordia entre ellos como hermanos, que puedan buscar el perdón. Y si hay personas que todavía no te conocen, que puedan reconocer que el privilegio más grande que uno puede tener es ser perdonado de tu parte y tener el derecho a vida eterna por el hecho del perdón de nuestros pecados. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad. Bendice a los oyentes. Si hay personas que necesitan reconciliarse hoy contigo, dales la oportunidad, porque es una oportunidad propicia. Si hay personas que necesitan el perdón por primera vez, perdónales su pecado. Escríbelos en el libro de la vida para que ellos vengan a ser parte de esta familia de la fe comprada con la sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya son 32 minutos. Perdónenme que el tiempo se me fue, pero yo quería dejar esta palabra con el deseo profundo en mi corazón que procure aprender a perdonar. Si lo ofenden, haga lo que dijo Jesús. Busque reconciliarse con su hermano, muéstrele que usted tiene un corazón diferente, perdonador, y tráigalo, gáneselo para el reino de Dios. Y si son personas como las que yo le mencioné, que no son cristianas, pues perdónelas y téngalas en sus oraciones. Aún ellos, sin darse cuenta, un día se darán cuenta de la bendición que usted representa aquí en la tierra como un hombre, una mujer de Dios. Dios les bendiga y será hasta la próxima oportunidad si Dios me sigue dando el privilegio. Gloria al Señor.